Hace medio siglo, este era el cuarto lago más grande del planeta, un mar del tamaño de un país entero. Hoy en su lugar hay un desierto que ni siquiera tiene 50 años, con barcos oxidados varados en la arena y pueblos portuarios abandonados a más de 100 millas de cualquier agua. ¿Cómo se mata un mar entero? ¿Quién se lo bebió hasta la última gota? ¿Y por qué los científicos sabían que iba a morir antes de que desapareciera la primera? 10 datos sobre la catástrofe provocada por el ser humano más estruendosa de la historia. Estimado espectador, solo te quitaré 15 segundos. Si quieres apoyar mi trabajo, deja un me gusta y un comentario. Es la mejor manera de ayudar al crecimiento del canal. Que disfrutes del vídeo. Empecemos por el tamaño brutal de lo que se perdió. Porque nada de esta historia tiene sentido hasta que entiendes lo enorme que era realmente el mar de Aral. A mediados del siglo XX, era el cuarto lago más grande de la Tierra, con una superficie mayor que la de muchos países enteros. Si te plantabas en su orilla, no podías ver la otra punta. El horizonte era agua pura, plana e interminable, fundiéndose con el cielo exactamente como lo hace un océano. Barcos tan largos como un edificio lo cruzaban durante días. Las flotas pesqueras sacaban de allí decenas de miles de toneladas de pescado cada año, alimentando a toda una región y enviando la captura por toda la Unión Soviética. Esto no era un estanque ni un lago modesto escondido en un valle. Era un mar interior tan grande que creaba su propio clima, refrescaba los veranos, suavizaba los inviernos y alimentaba los pulmones de todos los que vivían a su alrededor. El agua era clara y fresca. En los meses cálidos, las familias bajaban a bañarse, igual que uno iría en coche a la costa para pasar las vacaciones. Los niños aprendían a flotar en sus aguas poco profundas. Los ancianos se sentaban en los muelles con las cañas metidas en el agua. El aire olía a sal y a juncos húmedos, y las gaviotas daban vueltas sobre sus cabezas exactamente como lo hacen sobre cualquier océano. Sanatorios y balnearios se alineaban en la costa, y la gente viajaba largas distancias solo para respirar el aire marino, convencida de que era bueno para la salud. Las fotografías de aquella época parecen completamente normales, y precisamente por eso resultan tan inquietantes después. Una playa llena de gente. Un barco abarrotado. Un hombre sosteniendo un pez del tamaño de su brazo. Nada en esas imágenes te avisa de lo que estaba por venir. Para entender la escala, imagina esto. El mar de Aral contenía tanta agua que vaciarlo debería haber sido físicamente imposible para cualquier esfuerzo humano. Había sobrevivido durante decenas de miles de años, alimentado de forma constante por 2 ríos enormes que bajaban desde montañas lejanas. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron en sus orillas sin imaginar jamás que el agua pudiera marcharse. Se sentía tan permanente como el propio suelo. Cuando tus abuelos pueden nadar en un mar y tus padres pueden pescar en él, simplemente das por hecho que siempre estará ahí. Y esa suposición resultó ser una de las ideas más peligrosas de la historia de la región. El propio nombre ya te dice cómo lo veían las personas. En las lenguas locales, la palabra apunta a una isla, porque el mar estaba salpicado de islas que emergían del azul. Las embarcaciones navegaban entre ellas. Toda la cultura de la región estaba ligada al agua. Canciones, comida, trabajo, matrimonios, pueblos enteros existían porque el mar existía. No era un recurso al fondo del paisaje, era el corazón palpitante de todo. Fíjate en las cifras, porque cuesta creerlas. Este único mar cubría una superficie mayor que la de muchos países reconocidos en el mapa. Sostenía toda una industria pesquera que en un buen año sacaba del agua decenas de miles de toneladas de pescado, llenando los barcos hasta hacerlos navegar bajo sobre las olas. Y todo eso descansaba sobre un equilibrio delicadísimo en el que casi nadie pensaba,
Dos ríos que llegaban desde muy lejos y mantenían vivo, en silencio, todo el sistema. Ese equilibrio se había mantenido tanto tiempo que parecía una ley de la naturaleza, no una casualidad que pudiera romperse. El agua se movía con olas de verdad, de las que rompen y espuman, de las que solo esperas de algo que merece llamarse mar y no lago. Y aquí viene la parte que deja a la gente helada. Todo lo que acabas de imaginar, el horizonte infinito, los bañistas, las flotas pesqueras, las gaviotas, los balnearios, ha desaparecido. No se encogió, no se dañó, desapareció. En el lapso de una sola vida humana, uno de los mayores cuerpos de agua del planeta se esfumó en su mayor parte. Y las personas que lo vieron pasar siguen vivas hoy para contártelo. Recuerdan zambullirse desde muelles que ahora dan a arena desnuda, justo el lugar donde antes rompían las olas, y estar allí ahora, bajo un viento seco de desierto. Imagina crecer junto a un océano y volver de adulto para encontrar solo polvo extendiéndose hasta el horizonte. Eso les pasó a personas reales, dentro de la memoria viva, por decisiones que alguien tomó a propósito. El mar que parecía eterno desapareció antes de que sus propios hijos envejecieran. Algunos de los que recuerdan haber nadado en ese mar aseguran que era el agua más hermosa que habían visto jamás, mientras que los más jóvenes, que solo conocen el polvo, simplemente no creen que las fotos antiguas sean reales. Si tus abuelos te dijeran que antes nadaban donde ahora solo ves desierto, ¿les creerías, sí o no? Escribe tu respuesta en los comentarios. A continuación viene la sustancia que empeoró todo, porque la destrucción del mar de Aral no fue solo cuestión de que desapareciera el agua, fue cuestión de lo que quedó atrás. A medida que el mar se encogía, la sal que había estado disuelta en toda esa agua no tenía dónde ir. El agua se evapora, la sal no. Así que, año tras año, a medida que bajaba el volumen, el agua restante se volvía cada vez más salada, concentrándose como una olla olvidada demasiado tiempo al fuego. Lo que había sido un mar normal, lleno de vida, se fue convirtiendo poco a poco en algo más parecido a un baño químico. En su mejor momento, el mar de Aral solo era ligeramente salado, lo bastante suave como para que prosperaran en él decenas de especies de peces. Pero a medida que el agua retrocedía, la concentración de sal subió sin piedad, hasta superar la salinidad del agua oceánica normal y seguir aumentando mucho más allá. Algunas zonas del mar en retirada llegaron a ser varias veces más saladas que cualquier océano de la Tierra. No es un cambio pequeño. Para un pez, pasar de agua normal a un agua así de salada es como caer en una salmuera usada para conservar alimentos. Su cuerpo simplemente no puede resistirlo. La sal les arranca el agua de los tejidos y mueren, no por falta de comida ni por falta de espacio, sino porque el propio agua se vuelve contra ellos. Uno por uno, los peces fueron desapareciendo. Las enormes capturas que antes alimentaban a toda la región se desplomaron hasta no quedar nada. Donde las flotas sacaban decenas de miles de toneladas del agua, de pronto ya no quedaba nada vivo que mereciera la pena pescar. Los peces no se marcharon nadando, murieron allí mismo, y las orillas quedaron cubiertas por sus cuerpos. Imagina caminar por una playa donde la arena está cuarteada de sal blanca y el aire lleva ese olor agrio y penetrante de pescado muerto secándose al sol. El agua que quedaba tenía un aspecto extraño, demasiado quieta, demasiado pesada, a veces con un brillo raro en la superficie. En algunos charcos, la sal se volvió tan espesa que se formaban cristales en los bordes, reluciendo bajo la luz dura como una escarcha que nunca se derrite, ni siquiera con un calor abrasador. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, y en cierto modo eso lo hizo aún más cruel. Año tras año, los pescadores veían cómo sus redes volvían cada vez más vacías. Especies que antes eran comunes se volvieron raras y luego desaparecieron por completo. Había un orden sombrío en esa agonía. Las criaturas más sensibles fueron las primeras en caer,
incapaces de soportar incluso el aumento inicial de la salinidad. Después siguieron las más resistentes, a medida que la concentración seguía subiendo por encima de todo límite que pudieran sobrevivir. Al final, el agua cruzó un umbral en el que casi nada autóctono podía vivir. Lo que había sido una de las pesquerías más productivas de la región se convirtió en una zona muerta. Un cuerpo de agua que desde lejos parecía un mar, pero que no albergaba vida bajo su superficie. Párate al borde de esa agua menguante en sus últimos años y todo en ella te parecería antinatural. El agua es densa y lenta, casi aceitosa en la forma en que se mueve. Cuando la cruza una brisa, el olor que trae no es el fresco toque salino de un mar vivo, sino algo más pesado y agrio, el olor de la salmuera y la descomposición. La superficie puede parecer extrañamente tranquila, demasiado tranquila, porque la vida que antes la agitaba ya no está. No hay peces saltando, no hay aves zambulléndose. Solo agua pesada, sobrecargada de sal, bajo el sol, concentrándose poco a poco, volviéndose más hostil con cada día que pasa. Toca esa agua y la piel te escocerá. Déjala secar sobre ti y te quedará una película blanca de sal, tirante y picante. Era un agua que ya no sostenía la vida. Se había convertido en lo contrario de lo que se supone que debe ser un mar. La transformación fue tan completa que el ecosistema no solo decayó, fue borrado. Y la sal no se quedó en el agua. A medida que el mar seguía encogiéndose, cada vez más fondo marino quedaba expuesto al aire, y toda la sal que se había ido depositando allí durante siglos quedó sobre la superficie, seca y suelta, esperando. Inmensas llanuras se volvieron blancas, como cubiertas por una nieve permanente que irradiaba calor en lugar de frío. Camina sobre ella y cruje bajo las botas. Arrodíllate y podrás recoger puñados de sal pura, mezclada con los restos secos de todo lo que el mar había absorbido a lo largo de su larga vida. Eso ya no era un lecho lacustre. Era una costra envenenada que se extendía kilómetros y kilómetros en todas direcciones, y como verás, esa costra no se iba a quedar quieta. La salmuera que una vez sostuvo un mar próspero se había convertido en una herida lenta y expansiva, y la región apenas empezaba a sentirla. Lo que había tardado decenas de miles de años en formarse se deshizo en apenas unas décadas, dejando una cicatriz blanca y amarga, visible incluso desde el espacio. El tercero en nuestra lista es la causa de todo esto, y es casi increíblemente simple. El mar de Aral no murió por la sequía. No murió por algún desastre natural, ni por un cambio en el clima. Murió porque dos ríos que lo habían alimentado durante miles de años fueron apartados a propósito, desviados hacia el desierto para cultivar, por encima de todo, un solo producto: algodón. Durante todo el tiempo que se pudo medir, dos grandes ríos bajaban rodando desde las montañas lejanas y desembocaban en el mar de Aral, manteniéndolo lleno y con vida. Esos ríos eran la única fuente real de agua del mar. Mientras siguieran fluyendo, el mar se mantenía. Si los cortabas, el mar estaba condenado, porque la región que lo rodea es seca como un hueso y casi no recibe lluvia. Todo el sistema dependía por completo de que esos dos ríos llegaran. Y a mediados del siglo XX, los planificadores miraron esos ríos y no vieron la línea de vida de un mar, sino agua desperdiciada que se iba a un lago sin generar beneficio alguno. Así que construyeron canales, enormes, cruzando el desierto para llevar el agua de los ríos hacia las llanuras secas, donde se usaba para regar plantaciones masivas de algodón. El algodón es un cultivo sediento, y hacerlo crecer en un desierto significa volcar cantidades descomunales de agua sobre los campos. La escala era inmensa, convirtiendo la tierra seca en un mar verde de algodón hasta donde alcanzaba la vista. Los campos se extendían hasta el horizonte, blancos y esponjosos en la cosecha, y el cultivo se celebraba como una victoria sobre la naturaleza.
La región se convirtió en uno de los mayores productores de algodón del mundo. Pero cada gota vertida sobre esos campos era una gota robada al mar. Al principio lentamente, luego cada vez más rápido, los ríos que llegaban al Aral se fueron encogiendo. Algunos años, uno de los ríos ni siquiera alcanzaba el mar. Todo su caudal era tragado por los canales mucho antes de llegar. El mar, aislado de su fuente, empezó a hacer lo único que podía. Comenzó a evaporarse sin ser repuesto, como una bañera con el grifo cerrado y el desagüe funcionando poco a poco. Imagínate estar en la desembocadura de un río poderoso que antes vertía sus aguas en un mar y encontrar solo un cauce seco y agrietado donde antes corría el agua, el lecho del río ardiendo bajo el sol, el polvo levantándose donde una vez nadaban los peces. El despilfarro empeoró todo. Como tantos canales se excavaron directamente en arena suelta, sin revestimiento, una enorme parte del agua desviada nunca llegó a una sola planta de algodón. Simplemente se filtró en el suelo o se evaporó en los canales abiertos bajo el sol del desierto, perdida antes de servir para nada. Así que el mar no solo estaba siendo vaciado para cultivar algodón, sino también en parte para meter agua en la arena sin ningún sentido. El sistema perdía agua a una escala gigantesca y el mar pagaba cada fuga. Y la respuesta del mar a la pérdida de su agua siguió una física brutal. A medida que perdía volumen, su superficie se reducía, pero un mar poco profundo extendido bajo un sol abrasador se evapora con ferocidad. Cuanto más se encogía, más concentrado y expuesto quedaba, y más difícil era que cualquier caudal reducido de los ríos compensara la pérdida. Era una espiral descendente, en la que cada año alimentaba al siguiente, y el agua retrocedía un poco más rápido que el año anterior. Los ríos que antes llegaban como corrientes anchas y poderosas, ahora entraban apenas como un hilo débil, si es que llegaban. La tragedia es que esto no fue un accidente que nadie viera venir, fue una decisión. El agua se desvió a propósito, año tras año, para mantener el cultivo del algodón. Personas de todo el mundo llevaron ropa hecha con ese algodón, sin saber nunca que un mar había sido vaciado para producirla. Cada camisa, cada fardo, cada cosecha récord, llevaba un costo oculto escrito en agua desaparecida. Todavía hoy puedes caminar por esos antiguos cauces, cintas secas de arena que serpentean por el paisaje, donde antes corrían corrientes poderosas. El silencio pesa. No hay chapoteo de agua, no hay rugido de corriente. Solo el viento moviendo la grava por un canal que ya olvidó lo que se siente al tener agua. En algunos lugares todavía se alzan compuertas de riego oxidadas, controlando un flujo que ya no existe, monumentos a un plan que cambió un mar por un cultivo. Los ríos eran el latido del mar, y alguien decidió desviar la sangre. Lo más inquietante es lo normal que parecía aquella decisión en su momento. Solo gestión del agua, solo economía, solo cultivar más algodón. Nadie en esas reuniones de planificación imaginó los barcos oxidados y el polvo envenenado que vendrían después. Pero el mar llevaba su propia contabilidad y la factura llegó íntegra. A mitad de la lista llegamos a algo que no existía en absoluto hasta que los seres humanos lo crearon. Un desierto completamente nuevo. Cuando el mar de Aral se retiró, no dejó atrás un terreno sano, listo para la hierba y la vida. Dejó al descubierto el antiguo fondo marino, decenas de miles de kilómetros cuadrados de él, expuesto al cielo por primera vez en decenas de miles de años. Y ese lecho seco se convirtió en un desierto tan joven que tiene nombre propio, muy probablemente el desierto más joven de todo el planeta. Piensa en lo que eso significa. La mayoría de los desiertos son antiquísimos, moldeados durante incontables eras por cambios lentos en el clima y la geografía. Este nació dentro de la memoria viva de la gente. Una década había agua donde tú estabas. Unas décadas después había un territorio de dunas, con crestas móviles,
y el vacío que esperarías de un desierto que hubiera estado allí durante 1.000.000 de años. La naturaleza no creó este páramo a lo largo de eones. La gente lo hizo en el tiempo que dura una carrera profesional. El suelo de este nuevo desierto no se parece a la arena común. Es el fondo de un mar muerto, cargado de sal y del sedimento fino y polvoriento que se fue depositando durante siglos, cuando el agua aún estaba allí. Camina sobre él, y en algunos lugares los pies se hunden en un polvo blando y pálido. En otros, la superficie se ha secado hasta formar una costra dura que se agrieta en placas anchas, el patrón clásico de la tierra reseca, con los bordes curvados como cerámica rota. Entre las grietas, la sal brilla en blanco. En el calor del verano, la superficie se cuece bajo un sol implacable, temblando con espejismos de calor, hasta que el horizonte parece derretirse. Lo que hace a este desierto especialmente peligroso es que se niega a quedarse quieto. La arena de un desierto normal es lo bastante pesada como para permanecer, en su mayor parte, en su sitio. Pero la superficie de este nuevo desierto es una mezcla de sal fina y polvo ligero, y el viento la levanta con facilidad. Cuando llegan las tormentas, y llegan a menudo, muros de polvo pálido se alzan desde el antiguo lecho marino y avanzan por la tierra, tragándose el horizonte. Cualquiera que quede atrapado afuera siente cómo el polvo le castiga la piel y saborea la sal en los labios. Las puertas y las ventanas no sirven de nada para detener las partículas más finas, que encuentran la forma de colarse en las casas, posándose sobre las mesas, en la comida, en los rincones de las habitaciones de los niños. Hay una crueldad particular en lo rápido que ocurrió todo esto. Cuando miras los grandes desiertos del mundo, normalmente estás viendo paisajes moldeados a lo largo de escalas de tiempo tan inmensas que la mente humana apenas puede abarcar. Pero este desierto se saltó todo eso. No necesitó tiempo geológico. Solo necesitó unas pocas décadas de ríos desviados y un sol abrasador. El lecho marino se secó, la sal salió a la superficie, el viento se adueñó del lugar y apareció un desierto donde había agua profunda dentro del recuerdo de personas que aún siguen vivas. Esa velocidad es lo que hace que se sienta tan mal. Un desierto más joven que los camiones y los edificios que lo rodean. Se han hecho esfuerzos para frenar su expansión. En algunas zonas, la gente ha intentado plantar arbustos y gramíneas resistentes que puedan sobrevivir a la sal, con la esperanza de que sus raíces sujeten la superficie suelta y eviten que el polvo salga volando. Filas de vegetación en lucha salpican ahora partes del antiguo lecho marino, pequeños intentos verdes de domar una herida que se extiende por miles de kilómetros cuadrados. Algunas de estas plantaciones arraigan, muchas no sobreviven a las durísimas condiciones salinas. Frente a un páramo de este tamaño, nacido tan rápido, cada mancha verde es un pequeño acto de desafío en un paisaje enorme e implacable. Y este desierto no se conforma con quedarse dentro de la antigua línea de costa. Está creciendo, empujando hacia afuera, con sus bordes avanzando sobre tierras que antes eran productivas. Campos que antes daban cosechas están siendo enterrados o envenenados por la sal arrastrada por el viento. El desierto extiende su influencia mucho más allá de sus propias fronteras, llevado por el aire a regiones vecinas e incluso a países vecinos, ampliando su territorio año tras año, como si la muerte del mar siguiera propagándose lentamente hacia afuera. Párate en medio de él y la extrañeza te golpea de lleno. Bajo tus botas está el fondo de un mar. Si excavas, todavía puedes encontrar conchas de criaturas que vivieron en el agua, tendidas en arena seca bajo un sol abrasador, a cientos de kilómetros de cualquier costa. Aquí reina un silencio pesado, roto solo por el viento, y la luz es dura y plana. Se siente como estar sobre el suelo de un océano que ha sido vaciado y olvidado. Y en cierto sentido eso es exactamente lo que es. Un fondo marino convertido en desierto, tan nuevo que las personas que vieron marcharse el agua aún recuerdan el sonido de las olas.
A mitad del camino, nos detenemos en algo que no se ve, pero que toca a todos en la región. El clima mismo se quebró. Un mar no es solo una masa de agua quieta en el paisaje. Es un motor gigantesco que moldea el tiempo a cientos de kilómetros a la redonda. El agua se calienta despacio y se enfría despacio, lo que significa que un mar grande actúa como un enorme amortiguador frente a los extremos. Absorbe el calor en verano y lo libera en invierno, suavizando la temperatura y manteniendo habitable toda la región. El mar de Aral hacía exactamente eso por las tierras que lo rodeaban, funcionando como un inmenso aire acondicionado natural para toda una región. Y cuando el mar murió, ese motor se apagó. Los resultados fueron dramáticos y rápidos. Sin esa agua que moderaba el clima, los veranos se volvieron brutalmente calurosos, de ese calor que te aplasta y hace que el aire mismo se sienta pesado. Las temperaturas que antes se suavizaban con la presencia del mar, ahora subían más y se quedaban más tiempo. Al salir a la calle en un día de verano, sientes cómo el calor seco te arranca la humedad de la piel, y no hay ninguna brisa fresca que llegue desde el agua para aliviarte, porque ya no queda agua que la enfríe. Los inviernos se fueron al extremo opuesto. Sin el mar reteniendo su calor acumulado y liberándolo poco a poco, el frío llegó con más fuerza y más filo. La región sufre ahora inviernos despiadados, con el viento cortando sobre un suelo abierto y seco que no tiene nada que lo proteja. El clima suave y amortiguado que antes ofrecía el mar fue reemplazado por extremos salvajes en ambos sentidos, abrasador en verano, helado en invierno. Imagina un paisaje que es un horno durante medio año y un desierto congelado durante la otra mitad. Todo porque el gran regulador del centro desapareció. La temporada de cultivo también cambió. La ventana para la agricultura se volvió más corta e impredecible, apretada entre el calor feroz y el frío implacable. Los patrones de lluvia cambiaron. El aire se volvió más seco. Lo que antes era un clima difícil pero manejable, se convirtió en algo mucho más hostil, y quienes trabajaban la tierra vieron cómo los propios ritmos de las estaciones se volvían en su contra. Los cultivos que antes tenían tiempo para madurar, ahora se enfrentaban a una ventana más estrecha y más peligrosa, amenazados por los extremos de ambos lados. Hay una ironía amarga escondida aquí. Toda la razón por la que se drenó el mar era cultivar más, volcar su agua sobre los campos de algodón y alimentar un auge agrícola. Pero al matar el mar, la región dañó precisamente el clima del que depende la agricultura. La mano moderadora del agua era parte de lo que hacía posible sembrar desde el principio. Quítala, y obtienes un clima más duro y más extremo, que lucha contra los mismos cultivos que querías hacer crecer. La tierra entregó su mar a cambio del algodón, y al hacerlo, se convirtió en un lugar mucho más castigador para la agricultura. La pérdida se siente con más claridad en las pequeñas cosas que antes suavizaban el clima de la región. Hubo un tiempo en que los días junto al agua tenían una cierta suavidad, una brisa fresca que llegaba desde el mar en una tarde calurosa, una benignidad que quitaba lo más áspero tanto al calor como al frío. Ahora eso simplemente desapareció. Las tardes ya no ofrecen alivio fresco. Las noches pueden volverse duramente frías. Al estar afuera, notas la ausencia como una aspereza en el aire mismo, una crudeza que no existía cuando el mar aún respiraba sobre la tierra. El tiempo ya no tiene de qué apoyarse. Lo verdaderamente escalofriante es que nada de esto sorprendió a todo el mundo. La relación entre una gran masa de agua y el clima que la rodea era bien conocida. El papel del mar como amortiguador de temperatura no era ningún misterio. Eso significa que los veranos más duros y los inviernos más crueles eran, en un sentido real, consecuencias previsibles. La Tierra iba a pagar un precio por perder su mar, y ese precio quedaría escrito en el clima año tras año, sentido en la piel de todos los que se quedaron.
Hay algo profundamente inquietante en que el tiempo se vuelva hostil por una decisión tomada sobre el agua a kilómetros de distancia. No ves el mar desaparecido cuando sientes el calor del verano quemando las calles o el viento del invierno aullando sobre la tierra desnuda. Pero está ahí, en su ausencia, presente en cada extremo, como un fantasma moldeando el cielo. La gente de la región no solo perdió un lugar para pescar y nadar, perdió el escudo invisible que hacía soportable el aire mismo a su alrededor. Y un clima roto no se cura rápido. Se instala, año tras año, como un recordatorio permanente escrito en cada estación de que falta algo enorme en el corazón de la Tierra. El sexto puesto pertenece a un lugar que se ha convertido en la imagen más inquietante de toda esta catástrofe. Un pueblo llamado Moynac, que una vez fue un puerto próspero a orillas del agua y que ahora queda varado a unos 160 kilómetros de la costa más cercana de lo que queda del mar. Si quieres entender lo que significa que un mar desaparezca, tienes que ir a Moynat, porque Moynac es donde lo imposible se vuelve algo que puedes recorrer con tus propios pies. No hace tanto, este era un bullicioso pueblo pesquero lleno del sonido del agua. Los barcos iban y venían de su puerto. Una conservera daba trabajo a miles de personas, procesando las enormes capturas que llegaban del mar. Los muelles estaban siempre ocupados, las pasarelas se extendían sobre las olas, y el ritmo de todo el pueblo lo marcaba la flota pesquera. Aquí la gente se ganaba la vida gracias al agua, generación tras generación. El mar estaba justo ahí, lamiendo el borde del pueblo, la razón misma por la que ese lugar existía. Los niños se dormían con el sonido del puerto. El olor a pescado y agua salada era simplemente el olor de casa. Entonces el agua empezó a retirarse. Al principio despacio. La línea de costa fue retrocediendo y los barcos tuvieron que navegar un poco más para alcanzarla. La gente pensó que volvería, como cuando la marea baja y luego regresa. Pero siguió y siguió. La orilla se alejó 1 kilómetro, luego muchos kilómetros, hasta que desapareció por completo más allá del horizonte. Los pescadores persiguieron el agua todo lo que pudieron, pero no puedes perseguir un mar que se está retirando a kilómetros de distancia. Al final, el puerto quedó seco. Los muelles se extendían sobre arena en lugar de sobre olas. Y Moynac, un pueblo portuario construido por completo alrededor del mar, se encontró sin mar alguno. Hoy, la imagen más famosa de Moynac es su cementerio de barcos, aunque volveremos enseguida a lo que eso significa. Lo importante aquí es lo completamente fuera de lugar que resulta la escena. Ponte donde antes estaba el puerto y no hay nada más que terreno plano y seco extendiéndose en todas direcciones. El agua que definió este lugar durante generaciones simplemente no está. Y no solo ausente por poco, sino desaparecida de tal forma que tendrías que viajar 160 kilómetros para tocarla. Imagina tu ciudad natal construida en la costa, y luego imagina el océano retirándose más allá del horizonte, dejando tus calles plantadas en medio de un desierto. Eso es Moynac. El coste humano fue devastador. Cuando el mar se fue, la pesca se hundió, la conservera no pudo sobrevivir sin capturas que ya no existían, y la razón de ser de toda la economía del pueblo se evaporó junto con el agua. Miles de personas perdieron el trabajo que había definido a sus familias durante generaciones. Muchos se marcharon, incapaces de ganarse la vida en un pueblo pesquero sin nada que pescar. Los que se quedaron viven en un lugar extraño y doloroso, un puerto sin agua, rodeado por el recuerdo de un mar que los abandonó. Los viejos pescadores pueden señalar dónde estaba antes la costa y describir un horizonte azul que ahora no es más que polvo. El retroceso del agua también jugó una cruel trampa con la esperanza. Durante años, la gente siguió creyendo que el mar volvería. Ese es el engaño de una catástrofe lenta, no llega de golpe,
se va infiltrando poco a poco, y cada año la gente se dice a sí misma que la próxima temporada las lluvias serán mejores, los ríos más caudalosos, la orilla más cercana. Así que esperan. Conservan sus barcos y se aferran a su oficio, seguros de que el agua no puede estar yéndose para siempre. Cuando por fin resulta imposible negar que el mar no va a regresar, ya está a una distancia absurda. Y los años de espera han sido años viendo cómo el sustento se les escapaba de las manos. Esa pérdida a cámara lenta, estirada a lo largo de toda una vida, es una forma de desgarro muy particular, en algunos sentidos peor que un golpe repentino, porque arrastra la esperanza consigo todo el camino hacia abajo. Al caminar hoy por Moynac, sientes la ausencia en todas partes. Hay edificios que antes servían al puerto, ahora mirando hacia el vacío. Está el viento cruzando sobre un suelo seco donde deberían romper las olas. La luz tiene esa dureza plana del desierto, y el silencio solo se rompe con ráfagas que arrastran polvo por las calles. Es un pueblo que conserva la forma de su antigua vida como una cáscara vacía. Todo en él dice mar: la distribución, los edificios, la propia razón por la que existe. Y sin embargo, el mar ya no está. Moynac no es una ruina de la antigüedad. Es un pueblo vivo que sobrevivió a la razón misma de su existencia, un lugar donde puedes ponerte sobre un antiguo muelle y mirar 160 kilómetros de tierra seca donde antes se extendía un mar entero. En el puesto número 4 aparece un detalle tan extraño que parece inventado, y aún así captura mejor que casi cualquier otra cosa la desesperación por ocultar lo que estaba pasando. Durante años, en una ciudad cuyo mar había muerto y cuyos peces habían desaparecido, una conservera siguió funcionando trayendo pescado desde un lugar completamente distinto, transportado a través de distancias enormes, solo para que la fábrica pudiera seguir fingiendo que todavía tenía una razón de ser. Pensemos en la situación. Se había construido una conservera para procesar las enormes capturas del mar de Aral. Daba trabajo a muchísima gente y era un símbolo de la productividad de la región. Pero entonces el mar se volvió demasiado salado, los peces murieron y la pesca local se desplomó hasta no quedar nada. Según cualquier lógica, la conservera simplemente debería haber cerrado, pero cerrarla habría sido una admisión, una señal clara y visible de que el mar se estaba muriendo y arrastraba consigo a la economía local. Y esa admisión no era aceptable. Así que en lugar de cerrar, la conservera siguió operando con pescado traído desde muy lejos. Capturas de aguas lejanas se transportaban durante larguísimos trayectos para llegar a una planta situada junto a un mar agonizante, de modo que las líneas de producción siguieran en marcha y los informes siguieran mostrando actividad. Imagínate el absurdo. Una fábrica en la orilla de uno de los mares más grandes del mundo, incapaz de usar ni un solo pez de ese mar, importando en silencio su materia prima desde cientos o miles de kilómetros. Los trabajadores seguían entrando. Las latas seguían saliendo de la línea. Desde fuera parecía todo normal, como una planta sana zumbando junto a un mar sano. Pero era puro teatro. Toda la operación era una puesta en escena diseñada para disfrazar una catástrofe. Mientras la conservera pareciera funcionar, se podía mantener el relato de que todo estaba bajo control, de que el mar estaba bien, de que la región era productiva. Los peces que llegaban de otros lugares eran atrecho en un espectáculo pensado para ocultar la verdad, tanto al resto del mundo como al registro oficial. Una cosa es que ocurra un desastre. Otra muy distinta es gastar enormes esfuerzos en fingir que no está ocurriendo, en dedicar recursos a transportar pescado por todo un país, en lugar de admitir que un mar había muerto. Pensemos un momento en la logística de la mentira, porque es asombrosa. El pescado pesa y se estropea. Hacer eso con pescado local sacado de un mar justo al lado de la puerta es sencillo.
Hacerlo con pescado traído desde aguas lejanas, a través de enormes distancias por tierra, es una tarea gigantesca y carísima, que exige transporte, refrigeración y coordinación constante. Alguien decidió que todo ese coste y todo ese esfuerzo merecían la pena, no para alimentar a gente que no tenía otra comida, sino para conservar una apariencia. La maquinaria de toda una cadena de suministro se dobló para sostener una ilusión. Y esa decisión se repitió una y otra vez, año tras año, mientras la farsa necesitara seguir en pie. Y pensemos también en lo que eso hizo con la gente atrapada dentro. Los trabajadores de esas líneas de producción vivían una extraña doble realidad. Fuera de las paredes, podían ver cómo el mar se retiraba, cómo los barcos quedaban varados, cómo el agua se convertía en sal y luego en polvo. Dentro, limpiaban y enlataban pescado como si nada estuviera mal, pescado que seguramente sabían que no venía del agua junto a la que habían crecido. Hay algo silenciosamente devastador en eso. Una plantilla entera fichando cada día para ayudar a sostener una mentira sobre el desastre que se estaba desarrollando justo fuera de sus propias ventanas. Hay algo casi inquietante en imaginar esas líneas de producción. El olor del pescado que nunca salió del agua local, las latas apiladas y enviadas, cada una pequeña mentira sobre el origen de su contenido. Todo para preservar una ilusión. El esfuerzo que se dedicó a ocultar la muerte del mar, en otro mundo, podría haberse dedicado a intentar salvarlo. En cambio, se gastó en un espectáculo. Esta es la parte de la historia que revela la mentalidad detrás de toda la catástrofe. No bastó con dejar que el mar muriera por abandono y por prioridades equivocadas. Cuando la muerte se volvió imposible de negar, la respuesta no fue dar la alarma, sino taparlo, mantener las apariencias, asegurarse de que la maquinaria de la economía oficial siguiera girando incluso cuando la realidad detrás de ella ya se había derrumbado. Una conservera funcionando con pescado importado junto a un mar muerto es más que un dato extraño. Es un símbolo perfecto y escalofriante de un sistema que valoraba la apariencia del éxito por encima de la verdad de un mundo agonizante, dispuesto a fingir toda una industria antes que admitir que se había perdido un más. En el número 3 llegamos a la imagen que ha dado la vuelta al mundo, la que hace que la gente se quede mirando sin poder creer lo que ve. Barcos. No uno ni dos, sino toda una flota de ellos, enormes embarcaciones oxidadas tumbadas de lado en medio del desierto, varadas sobre la arena seca donde antes corría agua profunda bajo sus quillas. Este es el cementerio de barcos del mar de Aral, quizá el monumento más fotografiado a una catástrofe ambiental en la Tierra. Para entender el impacto que provoca, hay que sostener dos imágenes en la cabeza al mismo tiempo. Primero, un mar en funcionamiento, profundo y ancho, con barcos pesqueros y embarcaciones más grandes cruzándolo, el agua bajo ellos oscura, fría y con muchos metros de profundidad. Ahora sustituye toda esa agua por arena. Deja los barcos exactamente donde estaban. Eso es el cementerio de barcos. Embarcaciones construidas para flotar, diseñadas para estar rodeadas de agua, ahora yacen varadas sobre el suelo agrietado, inclinadas en ángulos extraños, con los cascos cubiertos de óxido y las hélices girando en nada más que aire y polvo. Caminar entre ellos es una experiencia profundamente extraña. No son barquitos pequeños, algunos son barcos grandes, y al ponerte junto a uno, tienes que echar la cabeza hacia atrás para ver la parte superior del casco. El metal ha sido devorado por el óxido hasta convertirse en costras rojizas y oscuras, que se descascaran y se desmoronan, gimiendo apenas cuando el viento golpea contra él. En algunos lugares puedes entrar dentro, a habitaciones que antes quedaban por debajo de la línea de flotación y que ahora están secas como un hueso y llenas de arena. Las cubiertas por las que una vez caminaron los marineros, rodeados de agua abierta, ahora miran hacia un terreno ralo y dunas que se desplazan. Hay un silencio pesado, casi fúnebre,
roto solo por el silbido del viento al colarse por los cascos vacíos. El detalle que deja a la gente helada es la profundidad. En los lugares donde estos barcos descansan ahora, el agua antes era lo bastante profunda como para tragárselos por completo, con muchos metros por encima. Donde hoy estás de pie sobre arena seca, mirando un casco oxidado, hace no tanto te habrías ahogado, hundido muy por debajo de la superficie de un mar vivo. Ese contraste, desierto seco donde antes había agua profunda, es casi imposible de aceptar para la mente. Parece un truco, como si hubieran llevado los barcos al desierto y los hubieran abandonado allí. Pero no los movieron en absoluto. El mar simplemente los dejó atrás al retirarse, posándolos sobre su propio fondo antiguo, con la misma suavidad con la que una marea que baja deja conchas en la playa. Con los años, el cementerio de barcos se ha convertido en una atracción inquietante. La gente viene a verlo, a caminar entre los restos y a fotografiar esta escena imposible. A veces pasan camellos junto a los cascos oxidados, pastando las escasas plantas del desierto, una imagen que deja clarísimo hasta qué punto el agua ha sido sustituida por la nada. Los barcos se han convertido en el símbolo no oficial de toda la catástrofe, porque condensan en una sola mirada todo lo que las palabras apenas logran explicar. Un barco necesita agua. Un barco en tierra seca es un barco que ha perdido todo su mundo. Conviene recordar que estos barcos no fueron abandonados por dueños descuidados que los dejaron pudrirse. Los dejó atrás el propio agua. Cuando el mar empezó a retroceder, las embarcaciones quedaron atrapadas mientras las aguas poco profundas se convertían en barro y luego en tierra seca bajo ellas, demasiado lejos de la orilla que se alejaba como para poder moverlas jamás. Así que se quedaron allí, hundiéndose poco a poco en el lecho que se secaba, mientras el desierto avanzaba año tras año a su alrededor. Cada uno marca un punto donde, en un día cualquiera, el agua todavía era lo bastante profunda como para mantener a flote un barco de trabajo. Y el tiempo ha hecho su labor paciente sobre ellos. El metal expuesto a los bruscos cambios de calor y frío del desierto, a la sal, al polvo y a un sol implacable, no resiste limpio durante mucho tiempo. Los cascos se han perforado en algunos puntos, dejando agujeros irregulares y láminas finas que se descascaran y vibran con el viento. Los saqueadores se han llevado todo lo que podían arrancar, dejando atrás esqueletos de hierro. Lo que queda se vuelve más frágil cada año. Con suficiente tiempo, incluso estos obstinados monumentos de acero acabarán desmoronándose, y una de las pruebas físicas más impactantes de toda la tragedia desaparecerá por fin en el mismo desierto que se tragó todo lo demás. Quédate ahí el tiempo suficiente y los barcos empiezan a parecer esqueletos, los huesos de la vida de un mar muerto esparcidos sobre su tumba. Cada uno estuvo ocupado en su día, transportando pescado, cruzando el agua, formando parte de una economía viva. Ahora están inmóviles, oxidándose lentamente sobre la arena, monumentos que nadie construyó a propósito, pero que dicen más que cualquier monumento. No se puede discutir con un barco en medio del desierto. Simplemente está ahí, enorme e imposible, obligándote a aceptar que el agua que lo sostenía ha desaparecido por completo. El segundo puesto se lo lleva algo que convierte esta tragedia regional en una tragedia planetaria, porque el veneno del Mar Muerto no se quedó quieto. Se elevó al aire y viajó, alcanzando lugares a miles de kilómetros de distancia, incluso depositándose sobre glaciares remotos en montañas lejanas. El polvo del mar de Aral se ha convertido en un viajero y lleva una carga tóxica a donde quiera que va. Recuerda que el fondo marino expuesto no es arena limpia. Está cargado de sal y, peor aún, con el residuo acumulado de todo lo que fue arrastrado al mar durante décadas. Los ríos que antes alimentaban al Aral no solo llevaban agua, también traían la escorrentía de aquellos enormes campos de algodón cargada con los químicos usados en la agricultura industrial, los fertilizantes y los pesticidas,
junto con otros contaminantes. Todo eso fue a parar al mar, y con los años se fue depositando en el sedimento del fondo. Cuando el agua desapareció, ese sedimento contaminado quedó expuesto en la superficie, seco y listo para volar. Y vaya si vuela. Las frecuentes y violentas tormentas de polvo que se levantan desde el antiguo lecho marino arrastran enormes cantidades de este polvo tóxico al aire, agitándolo hasta formar gigantescas nubes pálidas que avanzan sobre la tierra. Pero el viento no entiende de fronteras. Las partículas más finas son transportadas alto y lejos, montadas en corrientes de aire que recorren distancias asombrosas. Este polvo ha sido detectado mucho más allá de la zona inmediata, rastreado hasta lugares remotos a miles de kilómetros. Se han encontrado rastros depositados sobre glaciares en cordilleras lejanas y flotando sobre tierras de cultivo muy fuera de la región. Cada gran tormenta, en la práctica, reparte una parte del veneno del Mar Muerto por una enorme franja del planeta. Piensa en lo que eso significa. Una decisión tomada sobre ríos y algodón en un lugar no se quedó allí. Se volvió aérea y global, sembrando ecosistemas lejanos con sal y químicos agrícolas levantados del fondo de un mar desaparecido. Los glaciares son un ejemplo especialmente inquietante. Se supone que son lugares prístinos, remotos, lejos de cualquier contaminación, y aún así, llevan la huella de la muerte del mar de Aral en el polvo que se posa sobre su hielo. Para la gente que vive cerca del antiguo lecho marino, el polvo no es una abstracción lejana. Está en el aire que respiran cada día, cubriéndolo todo, irritando los ojos y la garganta, con sabor a sal y a químicos. Se posa sobre la comida, sobre los cultivos, sobre el agua, sobre la piel. Pero la verdad más escalofriante es que esta pesadilla local también es global. En algún lugar muy lejos, en un sitio cuyos habitantes nunca han oído hablar del Aral, una fina capa de su polvo envenenado puede estar depositándose sobre el suelo, sobre la nieve, sobre los campos. La magnitud de estas tormentas de polvo es difícil de exagerar. Cuando las condiciones son las adecuadas, el viento levanta enormes penachos desde el lecho expuesto. Nubes tan grandes que pueden verse desde lo alto. Ríos pálidos de polvo que se deslizan sobre la tierra durante cientos de kilómetros. Cada tormenta arranca más material del antiguo fondo marino y lo lanza al cielo, y el suministro es casi inagotable. No es un episodio aislado que se desvanece. Se repite con cada viento fuerte, desgastando la superficie envenenada y enviándola de nuevo al aire, una y otra vez, estación tras estación. Hay una completitud macabra en la forma en que esto cierra el círculo. Los químicos salieron de los campos de algodón, fueron arrastrados a los ríos, llevados al mar, y se asentaron en silencio en el fondo, mientras el agua aún los cubría. Durante décadas permanecieron ocultos e inofensivos bajo las olas, pero al secarse el mar, quedaron liberados. Se levantó la tapa de décadas de contaminación enterrada y se la entregó al viento. El mismo acto que mató al mar también lo armó, convirtiendo una capa hundida de contaminación en una amenaza aérea que ahora viaja donde la lleven las tormentas. Estamos a punto de llegar al dato número 1, la parte más oscura y más discutida de toda esta historia, la que va más allá del desastre ambiental y entra en algo mucho más siniestro. Antes de llegar ahí, haz tu apuesta. ¿Qué crees que ocupa el primer puesto como lo más escalofriante de la muerte del mar de Aral? Escribe tu respuesta en los comentarios ahora y sigue viendo para comprobar si acertaste. Estamos a punto de llegar al dato número 1, la parte más oscura y más discutida de toda esta historia, la que va más allá del desastre ambiental y entra en algo mucho más siniestro. Antes de llegar ahí, haz tu apuesta. ¿Qué crees que ocupa el primer puesto como lo más escalofriante de la muerte del mar de Aral? Escribe tu respuesta en los comentarios ahora y sigue viendo para comprobar si acertaste. Y así llegamos al número 1.
El hecho que convierte esta historia de ruina ambiental en algo que parece una pesadilla. Y es ahí donde la historia documentada empieza a desdibujarse y a dar paso a preguntas inquietantes. En medio del mar de Aral había una isla, y en esa isla, la Unión Soviética llevó a cabo uno de sus programas más secretos y peligrosos. Un campo de pruebas al aire libre para armas biológicas, donde se trabajaba con enfermedades como el ántrax y la peste bajo el implacable sol del desierto. A medida que el mar se secaba, aquella isla dejó de ser una isla, y ahí es donde empieza el verdadero horror. Empecemos por el núcleo documentado, porque por sí solo ya da miedo. La isla del mar de Aral fue elegida precisamente porque estaba aislada y rodeada de agua, una cuarentena natural. Allí, en secreto, se trabajó con algunos de los patógenos más letales que se conocen, los agentes de enfermedades que han aterrorizado a la humanidad durante siglos. Las pruebas se hacían al aire libre, a una escala difícil de imaginar, en una instalación que oficialmente no existía y que no aparecía en ningún mapa corriente. Incluso había un asentamiento vinculado al programa, un lugar donde la gente vivía y trabajaba, que también se mantenía fuera de los registros. Una ciudad secreta al servicio de un propósito secreto. Cuando por fin se desmanteló el programa, al parecer fue abandonado a toda prisa, dejando atrás el lugar y su peligrosa historia. Entre las preocupaciones documentadas más alarmantes está lo que quedó enterrado allí. Según los informes, se deshicieron en la isla de grandes cantidades de material biológico peligroso, tratado y sepultado en el suelo a toda prisa para cerrar el programa. Años después, las expediciones al lugar plantearon preguntas inquietantes sobre si todo lo enterrado allí había quedado realmente neutralizado, o si aún podían permanecer en el suelo esporas vivas y peligrosas, capaces de sobrevivir durante muchísimo tiempo. La idea de que material letal pudiera seguir ahí, dormido pero no muerto, en el suelo de una isla abandonada, es de esas cosas que no dejan dormir a nadie. Ahora añade el giro que lo conecta con el mar agonizante, y aquí es donde todo se vuelve realmente escalofriante. Mientras la isla siguió siendo una isla, rodeada de agua, estaba aislada. Cualquier peligro que hubiera allí quedaba separado, sellado por el propio mar. Pero el mar se encogía, y a medida que el agua retrocedía, la distancia entre la isla y el continente se fue reduciendo y reduciendo, hasta que al final el agua desapareció y la isla dejó de ser una isla. Quedó unida a la tierra circundante por suelo seco, un puente de fondo marino expuesto que conectaba directamente un antiguo sitio de armas biológicas con un territorio por el que pueden pasar personas y animales. La cuarentena natural que proporcionaba el agua simplemente desapareció. Lo que antes solo se podía alcanzar en barco pasó a poder alcanzarse a pie. Aquí es donde la historia entra en el terreno de la especulación abierta y hay que dejarlo claro. Esto es una teoría, no un hecho establecido. Algunas personas, al ver esta cadena de acontecimientos, se hacen preguntas inquietantes. Se preguntan por la posibilidad de que material peligroso haya sido arrastrado fuera de la antigua isla por animales que cruzan ese nuevo puente de tierra, por roedores u otras criaturas que se mueven entre el lugar y las zonas habitadas. Se preguntan si visitantes curiosos que lleguen a la instalación abandonada podrían alterar algo que jamás debería ser alterado. Algunos van todavía más lejos, entrando en un terreno conspirativo más oscuro, y se preguntan en voz alta si la mar, que convenientemente dejó al descubierto y conectó este sitio secreto, fue realmente solo un accidente negligente. Son preguntas, no conclusiones, y no hay pruebas sólidas detrás de las versiones más extremas. Pero los hechos básicos, documentados, ya son inquietantes de por sí. Una isla secreta donde se probaron enfermedades terribles, material peligroso enterrado a toda prisa, y un mar que murió y al morir derribó la propia barrera de agua que había mantenido esa isla sellada del resto del mundo. Da un paso atrás y contempla la forma completa de esta historia. Un mar del tamaño de un país, drenado para el algodón, convertido en sal,
veneno y polvo que ahora viaja por todo el planeta, con sus barcos pudriéndose en un desierto recién nacido, sus pueblos varados lejos de cualquier agua, y en el centro de todo ello, una isla secreta de peste que el agua que desaparecía conectó en silencio con el mundo vivo. Cuesta creerlo, y sin embargo casi todo está escrito en los registros, recordado por personas que siguen vivas hoy. El mar de Aral no desapareció sin más. Fue drenado, y su muerte liberó sal, enfermedad y secretos que llegan mucho más allá de su propia tumba seca. De estos 10 hechos, ¿cuál sería tu número 1? La parte más impactante de toda la historia para ti. Escríbelo en los comentarios.